Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de alta presión del trading intradía. Y lo haremos con un caso fascinante, una operación con acciones de Nvidia. Aquí vamos a ver cómo los operadores tienen que moverse entre los fríos números de un algoritmo y, bueno, la pura intuición del momento. Y esta es la gran pregunta, ¿no? Cuando tienes milisegundos para tomar una decisión y hay millones en juego, ¿a quién le haces caso? ¿Al sistema o al instinto? Pues vamos a ver un caso real donde esta pregunta se puso a prueba de una forma bastante dramática. Aquí están los dos contendientes. Por un lado, el algoritmo. Pura matemática, pura lógica. Siempre sigue las reglas. Y por el otro, el trader. La persona, que es capaz de ver patrones que se le escapan a la máquina, de sentir el pulso del mercado y a veces de hacer justo lo contrario a lo que dice el sistema. Entremos en materia. La historia se centra en 2 días, el 1 y el 2 de octubre de 2025. Se estaba analizando Nvidia con un sistema algorítmico llamado Milton. Y lo que Milton dijo en esos 2 días fue, por decirlo de alguna manera, totalmente desconcertante. El primer día, el sistema estaba, pues, prácticamente en un 50-50. Un 48% de probabilidad de que convenía comprar y un 52% de que había que vender. O sea, en la práctica, esto es una señal de indecisión total. El algoritmo básicamente decía, no tengo idea, dejando al trader en una situación súper complicada. Pero, ojo, al día siguiente el mismo sistema cambia por completo y lanza una advertencia fuertísima. Y aquí es donde se pone interesante. El cambio es radical. Pasamos de una indecisión casi absoluta a una señal clarísima. Un 90% de probabilidad de que era un riesgo altísimo comprar. Una luz roja gigante parpadeando. Esta es la pregunta del millón, ¿cierto? Una señal tan, pero tan fuerte del sistema debería haber espantado a cualquier comprador. Pero no fue así. Y es justo aquí donde la historia da un giro y el factor humano entra a jugar un papel clave. Resulta que, a pesar de esa advertencia del 90%, los traders vieron otra cosa. Una señal que, para su experiencia, tenía mucho más peso que el porcentaje del algoritmo. Y esa señal fue lo que se conoce como el gap, o el hueco de apertura. A ver, para que quede claro, un gap es simplemente eso, un salto en el precio, entre el cierre de un día y la apertura del siguiente. En el mundo del trading, estos saltos se consideran señales muy potentes. Indican que el mercado tiene una convicción muy fuerte sobre una dirección. Y aquí está la clave. El día 1 hubo un gap hacia abajo, una señal clara de venta. Pero el día 2, a pesar de la advertencia de riesgo, hubo un gap hacia arriba. Y los traders lo interpretaron como una señal de compra, apostando a que el miedo de otros a quedarse fuera iba a empujar el precio todavía más alto. Entonces, el punto crucial es este. La capacidad humana de reconocer un patrón visual le ganó al dato duro de probabilidad que daba el sistema. Ojo, no es que ignoraran el sistema por completo, sino que eligieron a qué parte del sistema hacerle caso. Y esto es increíble, porque nos muestra lo compleja que es esta relación. Mientras ignoraban el porcentaje de riesgo, confiaron a ciegas en la precisión casi milimétrica del algoritmo para calcular precios clave. Una diferencia de solo 5 centavos es algo asombroso, y eso les dio la confianza que necesitaban para actuar. Y si quedaba alguna duda de la convicción detrás de estas decisiones, solo hay que ver el dinero. En el día 2 se movieron 831 millones de dólares en los primeros 60 segundos, en un minuto. Este volumen brutal confirma que el movimiento no fue una casualidad, fue una acción de mercado fuerte y muy decidida. Ahora veamos cómo se llevó todo esto a la práctica. Vamos a analizar una simulación de 2 operadores, Pereira y Navarrete, para entender cómo actuaron frente a la señal del gap del día 2 y, claro, para ver los resultados. Incluso con una señal tan clara, el mercado siempre te obliga a ser flexible. El plan original era simple: comprar en la apertura y aguantar un poco. Pero la apertura fue tan explosiva que ese plan se fue por la ventana. Tuvieron que adaptarse sobre la marcha y cambiar a una estrategia de scalping. O sea, hacer operaciones súper rápidas para capturar ganancias pequeñas. Un enfoque mucho más reactivo. Y aquí están los resultados. Pereira, que fue más activo con 10 operaciones, se llevó una ganancia de $39,000. Nada mal. Pero Navarrete, que hizo solo la mitad de operaciones y aguantó un poco más sus posiciones, terminó ganando $51,000. La lección aquí es clarísima. En un día que pedía flexibilidad a gritos, la hiperactividad no fue la mejor estrategia. A veces, en medio de todo el caos, la decisión más inteligente es simplemente tomar menos decisiones. Así que llegamos a la gran conclusión de este análisis. ¿Qué aprendimos de esta interacción tan compleja entre la máquina y la mente humana? Bueno, la respuesta
respuesta no es tan fácil como decir uno es mejor que el otro. El verdadero éxito aquí fue una especie de fusión. Los operadores usaron la increíble capacidad de cálculo del algoritmo para encontrar esos niveles de precios súper precisos, pero aplicaron su propio juicio, su experiencia, para decidir qué señal era la que realmente importaba. En este caso, el patrón del gap. Y esta frase lo resume todo a la perfección. No se trata de una batalla, es una colaboración, es una danza, donde cada uno, la máquina y el humano, aporta su fortaleza única para lograr algo que ninguno podría hacer por sí solo. Y esto nos deja con una última pregunta para pensar. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más y más sofisticada, ¿dónde queda el valor del ser humano? Quizás, como vimos hoy, reside justo ahí, en la capacidad de ver el panorama completo, de leer el contexto y de saber casi por instinto cuando hay que seguir las reglas y cuando hay que romperlas.